Muy buenos días, queridos alumnos. Quien les habla es la profesora Victoria Tapia y el día de hoy en el curso de Historia del Perú vamos a desarrollar el tema denominado Rebelión de Túpac Amaru II. Ahí vemos la imagen de este gran cacique, Túpac Amaru II. Vamos a empezar. ¿Quién era Túpac Amaru II? Se hacía llamar Túpac Amaru II, pero su verdadero nombre era José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Que reclamaba ser descendiente de Túpac Amaru I, el último inca de Vilcabamba. Nació en Tinta el 19 de marzo de 1738. Tinta queda en el Cusco. Heredó el curacazgo de Surinama, Tungazuca y Pampamarca. Fue educado por los jesuitas en el Colegio de Curacas de San Francisco de Borja, ubicado en el Cusco. Contrajo matrimonio a los 20 años, jovencito nomás, con Micaela Bastidas, que tenía 15 años, mucho más joven. Era propietario de cocales de Carabaya, chacras en Tinta, vetas en Minas y sobre todo dueño de 350 mulas, por lo cual era conocido peyorativamente como el curaca arriero. Muy bien, entonces acá tenemos algunos datos de Túpac Amaru II, ¿no es cierto? Pues en aquella época, en la época del virreinato, solamente algunos indios privilegiados, ¿no?, tenían esa disponibilidad de estudiar, de ser educados, y uno de ellos pues fue Túpac Amaru II, ¿no?, por su condición de curaca, por ser descendiente del linaje incaico. ¿Cómo se inició la rebelión? Esta rebelión duró poco tiempo, ¿no? Se inició un 4 de noviembre de 1780 y terminó un 18 de mayo de 1781. Fue una noche. Mientras se celebraba una fiesta, el cacique José Gabriel Condorcanqui se sublevó en armas en protesta. ¿Por qué protestaba? Contra las malas autoridades españolas, por las injusticias y abusos que cometían en el sistema de repartimientos mercantiles. ¿Recuerdan qué eran los repartimientos mercantiles? Obligaban a comprar productos venidos de España a los indígenas y a los mestizos también. Exigía la instauración de una audiencia en el Cusco para que se hiciera justicia a las personas de su raza. Como en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, en Lima está centralizada las instituciones públicas. En la época del virreinato también era muy parecido. Cuando había algún problema judicial, ¿no es cierto?, tenían que acudir a las audiencias, y estas audiencias pues se encontraban también en Lima. Y el cacique Túpac Amaru pues exigía que no hubiera esa centralización. Muy bien. Cuando estalló la rebelión, había conseguido movilizar a un ejército entre 20.000 y 60.000 personas, compuestas por hombres, mujeres y niños, ¿no? Criollos, mestizos, indígenas, negros. ¿Cómo se inició esta rebelión? Apresó al corregidor Antonio de Arriaga, que tenía fama de ser una persona muy explotadora, muy injusta con los indígenas, quien fue sometido a juicio popular y ejecutado en la plaza de Tungazuca. Muy bien, entonces eso fue el inicio de la gran rebelión. Vamos a ver qué sucede después. Ahí vemos una imagen de la batalla de Sangarará. Fue una batalla de triunfo para la rebelión de Túpac Amaru. Durante toda su rebelión, Túpac Amaru tuvo diferentes discursos. ¿Por qué diferentes? Porque iban para diferentes tipos de poblaciones. Por ejemplo, a los criollos, ¿qué les decía? Les ofrecía la abolición de las aduanas y las alcabalas, que eran impuestos que ellos tenían que pagar. A los mestizos, a los mestizos le puso énfasis
en la erradicación de los repartos mercantiles, y a los indígenas les prometió que ya no habría más tributos y que se acabaría con la mita minera. La rebelión se inició con una gran victoria, la batalla de Sangarará, que fue un 18 de noviembre de 1780. Este triunfo, si bien es cierto, trajo bastante orgullo y valor a la población indígena, pero sin embargo significó la muerte de numerosos criollos que apoyaban a Túpac Amaru. Y desde ese momento entonces los criollos abandonaron esta rebelión, ¿no? Después de la batalla de Sangarará. Túpac Amaru II iba a asumir el cargo de virrey en Lima, ya que había ganado esta batalla. Pero la posibilidad de avanzar hacia Lima se diluyó, cambió de opinión. ¿Por qué? Porque Túpac Amaru II decidió tomar una nueva ruta hacia el Alto Perú, hacia Carabaya, hacia el Alto Perú. Es así que de regreso de esta ruta en la cual iba a ampliar más su ejército, cuando él regresa, en enero de 1781, Túpac Amaru ataca el Cusco. Pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué era demasiado tarde? Porque el virrey había mandado un gran ejército para combatir y acabar con la rebelión de Túpac Amaru. Pocos meses después de varias luchas, en abril fue derrotado en la batalla de Chicacupe y capturado por el ejército realista. El 18 de mayo de 1881 sería ejecutado en la plaza central del Cusco por órdenes del visitador José Antonio de Arreche, ¿no es cierto? Fue una muerte muy brutal la que sufrió él y toda su familia, su esposa y sus menores hijos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta rebelión? Esta rebelión trajo una consecuencia fundamental, no solamente en el Perú, sino en toda América. ¿Por qué? Porque sirvió como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de lucha, de hacer valer los derechos de los indios y que fue tomado por otros países de América después de esta rebelión. Pero ¿qué pasó básicamente en el Perú? Las consecuencias fueron, se prohibió todo tipo de manifestaciones artísticas o literarias que quisieran recordar el pasado incaico. Tal es así que ordenaron eliminar toda la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Se suprimieron todos los títulos nobiliarios incas. Entonces, como te mencioné hace un momento, ¿no? Habían títulos que tenían algunos incas, algunos indios, y después de esta rebelión fueron anulados, ¿no? Todos los privilegios que ellos tenían. Se prohibió hablar el quechua o usar símbolos incaicos. Por ejemplo, la religión incaica fue anulada totalmente. Se creó en 1787 la Audiencia del Cusco para la efectiva ejecución de justicia. ¿No? En este aspecto, por ejemplo, Túpac Amaru, aunque tarde, pero fue escuchado, ¿no? Se creó una audiencia en el Cusco. Y se elevó el número de las milicias en el virreinato. Entonces el ejército español empezó a aumentar en número. Muy bien, chicos, básicamente esto es la historia sobre la rebelión de Túpac Amaru II. Vamos a ver algunas preguntitas. A ver, la primera pregunta dice, corregidor que fue ejecutado en la rebelión, ¿cómo se llamaba ese corregidor? A ver, Castro Virreina, Arriaga, Arreche o Antamina. La respuesta es la B, Arriaga. Muy bien, ahora nos vamos a la última. Título nobiliario que tenía Túpac Amaru. ¿Cuál era su título? Curaca, criollo, sacerdote o indígena. Túpac Amaru era un curaca, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Que pasen un bonito día.